dialogo con José Ramón por redes sociales. Creo que él cerró en su momento su cuenta en Twitter por el acoso, pero si por ahí me lo encuentro o le voy a mandar decir a través de Sin Censura, te presto mi casita de interés social allá en Navojoa, José Ramón, para que no te molesten y para que se la crean, pues, o sea, así una casita de Infonavit, hombre. No, ahí, pues yo creo que ya ni eso, a lo mejor en una de cartón. O sea, yo no sé qué esperan, está mal todo, y quieren disfrazar las cosas que son legales como de gran corrupción, porque les surge vincular al presidente de México con algunos asuntos de corrupción, y nada les funciona, porque además es muy evidente el montaje muy burdo. Tanto es el acoso, así como tan inocentes son estos infames del cártel inmobiliario, ¿no? O sea, andan tratando de desviar la atención, andan tratando de querer manchar. Andrés Manuel lo ha intentado durante décadas. Entonces, y esto es el acoso a una familia que ni está participando en política, no son servidores públicos, es como si no tuvieran derecho a vivir, están vulnerando sus derechos humanos y por supuesto nadie de los derechohumaneros, estos infames farsantes como Álvarez y Casa y Kenia y todos esos, dice nada de la violación de derechos humanos de esta familia, ¿no? Fíjate que con todo lo que estás diciendo, senadora, se me vino a la mente que hoy le tocó a Epigmenio Ibarra nuevamente aparecer en el programa de Ciro Gómez Leiva. Hizo una referencia Epigmenio Ibarra a lo desesperada que está la derecha, la oposición desarticulada, y me llamó mucho la atención. No sé si tengas por ahí las declaraciones, Sergio, de Epigmenio Ibarra con Ciro Gómez Leiva. Por ahí lo debes de tener. Vamos a escuchar las declaraciones y escucho los comentarios, las reflexiones de ambas. Échalo, Sergio. En Milenio, una columna que se llama De los gritos a los fusiles Barrett, hablas de que insistes en la posibilidad de que se le dé un golpe para derrocar al presidente López Obrador, pero los golpes los dan los militares. Los golpes los dan los militares. Yo no veo a los militares interesados, no los conozco tanto, no sé si están dividiéndose los militares mexicanos, pero no los veo en acción, en ánimo de derrocar al presidente López Obrador. Lo que dijo Ciro en el artículo, una línea después dice que en la ecuación histórica del golpismo, lo que no tiene la derecha en México es el apoyo del ejército. Lo dices. Y digo, ¿por qué? Por dos razones. Primero, por el origen del ejército. Surge de una revolución y su institucionalidad, y el origen de muchos de sus miembros, de la inmensa mayoría de sus miembros. No tienen la afiliación aristocrática que tenía el ejército chileno, el ejército argentino, no son una élite. Y aquellos que eran una élite eran los integrantes del Estado Mayor Presidencial, que fue desintegrado por López Obrador como la primera de sus decisiones. Una élite será en sus orígenes. Si tú conoces a la gente que integró el Estado Mayor Presidencial, pues no vas a encontrar una élite en nadie. No, pero digamos, su vinculación a los negocios y al poder sí crearon y establecieron un comportamiento casi de élite dentro incluso de las fuerzas armadas. Para no perdernos, tú hablas de la posibilidad de un golpe para derrocar al presidente López Obrador, que sigue existiendo ahí, pero luego dices, no hay el apoyo de los militares. Y entonces, por eso, ¿quién va a dar el golpe? Lo que digo, la segunda cosa que digo a propósito del ejército, es que lo que ha hecho López Obrador es incorporar al ejército a las tareas de la transformación y darle un protagonismo importante. Porque 400,000 hombres que no trabajan, pues se corrompen. Los tiene trabajando. Y les ha dado dignidad, presencia, y están ahí. Lo que digo es que avanzan los meses. La derecha no tiene posibilidades, al menos hasta este momento, de tener un candidato que la represente con perspectivas de victoria. ¿Te refieres al 24? Al 24. Y que ante la posibilidad de una
derrota, de otra derrota más. La tentación de pasar de los gritos a los fusiles Barrett, en este caso del narco, como potencial desestabilizador, está presente. ¿Y cuál es el vínculo entre eso que tú llamas la derecha y el...? Lo que dice Epigmenio Ibarra, pero no me parece descabellado, porque él habla de golpe con balazos. Nosotros hemos hablado por años, Alina, del golpe blando, ¿no? A punta de periodicazos. ¿Qué le sumamos a esto? Bueno, no está tan perdido Epigmenio, obviamente lo respeto, que hace unos días mataban al presidente de un infarto, de un derrame cerebral, ¿no? O sea, se oye feo, pero no es exageración pensar que muchos desde la derecha desesperada sí quieren ver muerto a López Obrador, Alina. Mira, yo creo que esto habría que hacer una radiografía de los golpes de Estado que se han dado en los últimos 20 años. Hay que dejarnos de esta fórmula de que solo el ejército va a dar un golpe de Estado, ¿no? Esa es una de las tantas formas y caras y rostros del golpismo en América Latina, es cómo se llega a ello. El golpe de Estado en contra de Evo Morales no lo dio el ejército plenamente, no se rebeló ni nada. Claro, hubo un sector del ejército que pidió la renuncia de Evo Morales, pero originalmente ese golpe de Estado se gestó en las calles, financiando a grupos paramilitares de Santa Cruz que salían, asesinaron, que desestabilizaron y que durante muchas semanas la derecha de a pie estuvo bloqueando calles, los medios de comunicación no paraban, y esa cereza del pastel fue el ejército diciendo pedimos la renuncia de Evo Morales, fue la policía diciendo pedimos la renuncia de Evo Morales, pero el golpe no lo orquestó, fue una alianza amplia, ¿no? Hay que entender eso, el golpe de Estado. Y ahora que dices esto, Vicente, hace unos días mataban al presidente mediáticamente, el golpe de Estado en contra de Hugo Chávez en el año 2002 también tuvo estas características. Cuando le preguntan a Epigmenio, entonces, ¿quién va a dar un golpe de Estado, no? Si no es el ejército, ¿quién? Bueno, yo les recuerdo que sí, una facción del ejército secuestró a Hugo Chávez, dijeron que había firmado una renuncia, el pueblo venezolano no les creyó, y fue el pueblo venezolano el que rescató también a Hugo Chávez, se lo secuestraron en una isla, y salieron a las calles de forma multitudinaria, y lo pusieron nuevamente junto con una sección del ejército, pero fíjate lo que son las cosas, Guaidó no es el primero en Venezuela que se autojuramenta, son estos sectores empresariales que no están de acuerdo con proyectos populares, con proyectos de izquierda democráticos, que organizan todo este golpe de Estado, que son la cara más visible. Cuando digo que no fue Juan Guaidó, en ese momento, en abril del 2002, fue el presidente más o menos de la Coparmex mexicana, de Fede Cámaras, Pedro Carmona Estanga, quien se autojuramenta como presidente. Es decir, hubo una serie de alianzas entre sectores de las burguesías, de las oligarquías y una facción del ejército, pero no exclusivamente. Y ejemplos hay un montón. El golpe en contra de Dilma lo generó el Congreso, no lo generó el ejército. Es decir, hay muchas cosas que hoy en México, cuando hablamos de golpes blandos, cuando hablamos de lawfare, cuando hablamos de una facción golpista, no necesariamente es o exclusivamente es el ejército. Tenemos sectores empresariales capaz de armar campañas de la noche a la mañana, por ejemplo, estas especulaciones del presidente. En cadena nacional tienen la capacidad de organizar movilizaciones, grupos paramilitares, así que yo creo que esto que dice Epigmenio es bien importante, y también hay que desmitificar que el golpe de Estado va a ser un militar diciéndole a Andrés Manuel, salte de Palacio Nacional. El golpe blando, el golpismo en América Latina nos ha dado la prueba suficiente para decir que todos los días se puede contribuir a ese golpismo a través de medios de comunicación, a través de sectores empresariales, a través de grupos paramilitares, es decir, hay una amplia expresión de ese golpismo, y a todas esas corporaciones, a esas facciones hay que prestarles mucha atención, y es por eso que se enojan, ¿no? De que existan medios como Sin Censura, porque Sin Censura ataca lo mismo a esos sectores burgueses, empresariales, que a sectores de la derecha electoral que también ponen su granito de arena y que en este momento son los más débiles de todos, dan risa, no tienen un proyecto, pero que se entienda que la derecha no es Marco Cortés, no es Lili Telles, no solo son ellos. La derecha son sectores amplios que están en contra de estos proyectos populares democráticos electos democráticamente en el continente. Cuando se habla
de balas, pues se le ponen los pelos de punta a cualquiera, senadora. Pero, pues, ahí están las declaraciones de Epigmenio Ibarra. A ver, Vicente, yo vivo en Guanajuato, ¿cómo te explico? 32 años de panismo y aquí seguimos en el estado más violento del país. No es casualidad el hecho también de que García Luna esté siendo procesado por narcotráfico y por favorecer a cárteles. Entonces, ellos sí tienen ese brazo por ahí de sus alianzas. Me da la impresión de que en este momento están también desorganizados, pero lo que tenemos que hacer entender, estoy de acuerdo con Alina, la derecha, como es el caso de Ciro Gómez Leiva, cuando le está insistentemente preguntando a Epigmenio el tema del ejército, es porque ellos quieren hacer pensar a la gente que los únicos golpes de Estado son los militares, porque quieren ver si nos agarran de incautos. El pueblo de México sabe que el golpe blando existe y que ha intentado por todos los medios operarlo en México y tenemos que estar prevenidos porque sí nos da risa lo que hacen, están desarticulados, andan muy mal, no tienen cómo atar una cuerda con otra, o sea, están totalmente perdidos, pero no podemos desdeñar a la derecha. La derecha siempre es violenta, la derecha siempre es golpista y buscarán una manera u otra. Ve lo que pasó con Evo Morales en Bolivia y la autonombrada presidenta, ¿no? O sea, así está Perú y así están varios. Entonces ellos tienen sus modus operandi diferentes, intentan diferentes formas, pero siempre van a estar intentando eso. El hecho de lo que nosotros llamamos esa política carroñera que daban por muerto a López Obrador es parte de algo de eso, ¿no? De estar sembrando, no tanto porque realmente lo quisiera, yo creo que sí hay quien quiere matarlo, por supuesto que hay, pero en este caso ellos sabían que se les caía el tinglado muy fácilmente en cuanto Andrés Manuel hiciera su aparición. ¿Qué fue lo que pasó? Otra vez, nada más que han estado insistentemente, una vez que ganó Andrés Manuel, tratando de debilitar su posición, de decir que ya no está en condiciones, de que está muy enfermo y que no puede seguir gobernando porque ya está muy mal y está por momentos, ¿no? Que está chochando como él mismo se burla. En fin, es una insistencia por todos los medios, las maneras que tienen de debilitar a Andrés Manuel, que dicho sea de paso, les ha salido mal hasta ahora porque ha sido el presidente más fuerte que hemos tenido en los últimos tiempos y es fuerte porque, Vicente, repito, todo tiene que ver con el respaldo popular que tiene López Obrador y eso no lo podemos desdeñar, eso es lo que los detiene. Lo que han estado haciendo, y fíjense lo que ha sucedido, cuando sacaron su marcha primera del INE no se toca, la de noviembre, ¿qué hizo Andrés Manuel? De inmediato convocó al pueblo de México a una marcha. Y entonces es decir, sí, bueno, ustedes quieren venir a espantarme con el petate del muerto, aquí está el pueblo de México. Salen otra vez con su marcha del INE no se toca y llenan el Zócalo, pues nosotros lo mega llenamos, ¿no? El 18 de marzo. Entonces, son estas cuestiones que son muy importantes y que no podemos perder de vista. Y esto es tan importante porque viene la sucesión precisamente, Vicente, y lo tenemos que tener claro, porque es indiscutible que Morena va a ganar la presidencia de la República. Quien gane la encuesta será presidente o presidenta de México, porque efectivamente no hay manera de que ellos tengan un candidato ganador. Pero si ahorita está la derecha friegue y friegue con un presidente como Andrés Manuel López Obrador, imagínate cómo será a partir del 24. ¿A poco creen que se van a tranquilizar y que ya todos triunfamos y nos sentimos ya relajados y estamos como de Navidad? No, van a seguir igual y peor y tratando de escalar sus formas. Entonces, por eso es tan importante. Miren, después del golpe de Estado en Bolivia, tuve la oportunidad acá en la Embajada de Venezuela de platicar con un grupo de senadores y con Evo Morales y parte de su equipo. Y nos decían, y también tuve la oportunidad de platicar en otro momento con Correa.
Y ellos han hablado de la inmensa necesidad, de lo que ha pasado, y lo ha dicho el presidente López Obrador recientemente también, en las mañaneras, que hay que estarlas escuchando muy atentamente, el problema de cómo han debilitado a los gobiernos en Latinoamérica, estos tipos de la derecha, es porque se han olvidado del pueblo, porque no han estado trabajando con el pueblo directo. Lo ha dicho muchas veces que fue lo que le pasó a Madero, y por eso a Madero lo mataron, porque no tenía el respaldo del pueblo. Si Madero hubiera aglutinado con las bases sociales de Villa, de Zapata, otra historia sería la nuestra. Pero no podemos ser ingenuos de pensar que la derecha se va a cansar. No se van a cansar, tienen muchos recursos, mucho dinero y mucha grilla para estar tratando de desestabilizar gobiernos de izquierda. Entonces, por eso es tan importante que permanezcamos unidos. Es mucho más allá que el que sea uno o la otra, que nuestra corcholata, que sea quien gane. Es mucho más allá. Es el proyecto de nación. El proyecto de nación es el que está por encima de todo. Déjenme plantearle a ambas